Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo devocional el día de hoy, jueves. Guardar la unidad. Efesios 4 del 1 al 3 dice: Yo pues preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con mucha frecuencia nosotros hemos escuchado en los ámbitos eclesiásticos cristianos frases como: debemos procurar la unidad, hay que hacer actividades para mantener la unidad. Y tales expresiones delatan la convicción de que nosotros tenemos la tendencia a producir una cierta unidad entre los hijos de Dios. Y el pasaje de hoy de Efesios nos habla exactamente de mantener, de guardar esa unidad entre todos los hermanos. En el hogar diríamos guardar la unidad en el núcleo familiar, entre padres, hijos, padres. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo mantener esa famosa unidad? ¿No es cierto? Que muchas veces es difícil porque dentro de nuestras iglesias siempre hay hay personas que tratan de dividir, tratan de criticar, tratan de hacer o terminar en peleas, ¿no es cierto? Y eso rompe la unidad. Por eso Pablo acá dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación, del llamado con que fuisteis puestos delante del Señor. Dice, ¿cómo? Con humildad. ¿Cómo mantenemos la unidad? Con humildad, con mansedumbre. Y en algunos días aprendíamos que mansedumbre era tener la fuerza bajo control. Eso es mansedumbre. Y dice en la segunda parte, soportando con paciencia. Entonces ahí está la clave, mire. ¿Cómo mantenemos la unidad? Número 1, con humildad, ¿cierto? Número 2, con mansedumbre, soportándose con paciencia. Pero lógicamente que mantener la unidad tiene que ver mucho con el espíritu. Todo esto se tiene que manejar en el espíritu, porque si lo manejamos en la carne, entonces ahí viene lo contrario, ¿no es cierto? Tal vez la hipocresía, tal vez el pleito, tal vez la discusión. Eso es lo contrario. Entonces, con esas cosas nunca vamos a mantener la unidad en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, lo único que hacemos cuando estamos en la carne es quebrar esa unidad. Y esto lo hacemos con actitudes, como lo decíamos, con mucha soberbia, con altivez, con egoísmo, con impaciencia. Gente que se impacienta. Lo mismo sucede en el hogar, ¿no es cierto? La unidad en el hogar se rompe cuando existe impaciencia, cuando existe soberbia, cuando existe altivez. Por esto el camino apropiado para restaurar la unidad no es el de los proyectos que la producen, sino el del arrepentimiento. Es el de pedir perdón y volver a la unidad. La unidad se perseveraría de no ser por nuestras actitudes incorrectas que tenemos. Y para que pueda manifestarse en toda su plenitud, debemos hacer a un lado todas esas tendencias mundanas, futuristas, a veces individualistas, que no son naturales, para dejar que el espíritu de amor, el espíritu de Dios, el espíritu de mansedumbre que es propio del Señor comience a trabajar en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la unidad es una condición espiritual, mas no es mental. Entonces, para pensar el día de hoy, la unidad en Cristo no es algo que debemos lograr, sino algo que debemos reconocer. La unidad de Cristo no es algo que debemos lograr,
sino es algo que debemos reconocer. Entonces, si la unidad en la iglesia está rota por mí, debo empezar trabajando en mí, reconocerla, pedir perdón y volver, ¿no es cierto?, a mantener la unidad. Si en el hogar la unidad está mal, se ha roto por cualquier situación que sea, entonces es el tiempo correcto para volver humildes, mansos, ¿no es cierto?, y con mucha paciencia. Así que eso solo lo logramos en el Espíritu y con la ayuda de nuestro querido Señor. Así que Dios les bendiga en este día, iglesia. Difícil, a veces no se entiende, me conoces más que a mí mismo, creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende, me conoces más que a mí mismo, creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo